Salud, estimadas y estimados compatriotas, participantes en el Diplomado Tiempo Narrativo Venezolano. Soy José Roberto Duque, soy practicante de la escritura desde hace unos cuantos años. Me jacto de llamarme periodista, aunque a mucha gente no le gusta llamarme así. Soy también narrador, soy escritor, así que he navegado en las dos aguas a las que se refiere digamos que el género que me ha tocado desarrollar acá para ustedes y con ustedes, y que como ustedes saben se llama la crónica. Definir la crónica ya en sí mismo es un ejercicio que da para varias sesiones, así que como ese enemigo es tan escurridizo, ¿no? Como ese tema tiene tantos sartenes, tantos mangos por donde ser agarrado ese sartén, yo quisiera más bien eliminar ese enemigo por nocaut en el primer round, es decir, en la primera sesión. Vamos a definir acá no la crónica como género, pero sí vamos a delimitar desde ahora mismo, digamos que el espacio, ¿no? El contexto, el ámbito en el cual quisiera que desarrolláramos digamos que estos segmentos del diplomado dedicados a la crónica, ya que no vamos a hacer el ejercicio clásico de remitirnos a lo que eran a las crónicas de India, en que fue derivando este asunto de narrar la realidad o las realidades hasta convertirse en lo que actualmente es el periodismo contemporáneo, porque eso sería un ejercicio exhaustivo que de paso se sale de los objetivos de este diplomado. Así que vamos a referirnos de manera muy general a lo que ha sido muy conversado, muy discutido sobre el género crónica, y luego vamos a aterrizar en el segmento específico que nos interesa desarrollar a nosotros, es decir, al segmento específico dentro del género crónica que yo vengo a proponerles como ejercicio. Les traigo como propuesta una serie de sesiones prácticas, es decir, una serie de sesiones en la que vamos a ir ejercitando el hacer de la crónica, más que la profundización teórica en los aspectos estudiables de la crónica como género. Es necesario que cubramos estas 9 sesiones con algunas recomendaciones de lecturas. También haremos recomendaciones del análisis de algunas canciones, ya que estoy convencido, y esto seguramente lo habrán, lo habrán detectado o lo estarán desarrollando quienes se fueron por la electiva dedicada a la oralidad. Estoy convencido de que la mayor fuente o una de las mayores fuentes de ejercicio y divulgación de la crónica de nuestro pueblo es la música, es el canto popular, son los géneros y específicamente los géneros venezolanos, ¿no? Más de una vez nos vamos a zambullir en lo que tienen de crónica algunas canciones de la canta llanera, ¿no? De los géneros orientales, de la música popular del Caribe. Vamos a tener ocasión de analizar la crónica desde esos ejercicios, aunque lo que venimos nosotros a ejercitar acá y a profundizar digamos que son los aspectos escritos o la práctica de la escritura en clave de crónica. Para definir lo que es la crónica, o mejor dicho, para definir digamos, el contexto en el cual vamos a venir navegando en todas estas sesiones, me gusta tomar 2 puntos de partida. Uno, digamos que la obra del mexicano, del periodista y escritor mexicano Juan Villoro, a quien recurriremos muchas veces a lo largo de estas sesiones, porque Juan Villoro no solo es un excelente cronista, sino que se ha dedicado a estudiar los pormenores, los secretos, las claves, las trampas, los truquitos que trae el género crónica, y que lo hacen muy sabroso de ejercitar, pero también a veces
lo ponen a uno en una situación de caminar en una cuerda floja, ya que la crónica es un género en el que si tú te apartas un poquito para este lado, terminas haciendo literatura, haciendo narrativa, y si te arrimas para este otro lado, terminas haciendo unos reportajes periodísticos bastante pesados, que no es la idea. Entonces, yo quiero dejarles como primera recomendación que se busquen, está disponible en la web, en internet, un texto de Juan Villoro que se llama La Crónica, Ornitorrinco de la Prosa. Originalmente, este texto fue publicado en un libro de este autor mexicano, de Juan Villoro, que se llama Safari Accidental, que es una compilación de unos cuantos textos. Pero si lo ponen en internet, si lo rastrean en internet, pueden conseguirlo. Por ejemplo, hay una versión de ese texto en el periódico La Nación de Argentina, donde, por cierto, ahora entrando en materia, le ponen el siguiente sumario o el siguiente texto de presentación al texto La Crónica Ornitorrinco de la Prosa de Juan Villoro. El editor de La Nación, cuando presenta el texto, lo presenta de esta manera. La imposibilidad de ser objetivo y la necesidad de contar lo que no ocurrió, pero pudo haber sucedido, son algunos aspectos que aparecen en este ensayo que forma parte del libro Safari Accidental. Quiero nombrarlo, quiero que nos detengamos ahí porque ahí hay una primera piedra con la cual es sabroso tropezar, ya que este texto que analiza la crónica es en sí mismo una crónica. Sin embargo, los editores de La Nación de Argentina lo presentan como un ensayo. ¿Qué tendrá de ensayo? ¿Qué tendrá de crónica? ¿Qué tendrá de divertimento este ejercicio? Yo se lo quiero proponer a ustedes como primer ejercicio. Vamos a agarrar el texto, la crónica, Ornitorrinco de la Prosa, y vamos a ver qué es lo que tiene de crónica, qué es lo que tiene de ejercicio puro de sabroseo con el lenguaje y qué tiene de ensayo, porque es posible que sí tenga algunos elementos que lo conviertan en un ensayo. Voy a permitirme, con su permiso, leer el primer párrafo de este texto maravilloso. Juan Villoro es uno de los autores, digamos, fundamentales para entender la crónica hecha desde América Latina, y comienza de esta manera, mira. Dice, la vida está hecha de malentendidos. Los solteros y los casados se envidian por razones tristemente imaginarias. Lo mismo ocurre con escritores y periodistas. El fabulador puro suele envidiar las energías que el reportero absorbe de la realidad, la forma en que es reconocido por meseros y azafatas, incluso su chaleco de corresponsal de guerra, lleno de bolsas para rollos fotográficos y papeles de emergencia. Por su parte, el curtido periodista suele admirar el lento calvario de los narradores, entre otras cosas porque nunca se sometería a él. Además, está el asunto del prestigio. Dueño del presente, el líder de opinión sabe que la posteridad, siempre dramática, preferirá al misántropo que perdió la salud y los nervios al servicio de sus voces interiores. Así comienza la crónica titulada La Crónica Ornitorrinco de la Prosa. Luego, en sucesivas sesiones, les iré diciendo para qué nos va a servir esta lectura, por qué es importante caernos a cuchillo con las propuestas de Juan Villoro, con las cuales no tenemos que estar de acuerdo necesariamente, por cierto, pero es un texto que nos sirve de plataforma de lanzamiento para llegar al tipo de ejercicio que vamos a proponer acá en esta electiva. Quiero ir de una vez hacia un punto clave, otro punto clave que va a ser, digamos, leitmotiv de nuestras conversas y nuestros intercambios por acá en este diplomado. Soy un convencido de que no existe ejercicio inocente del periodismo ni de la literatura. Esto nos remite a una viejísima discusión que muchos dicen que ya está saldada y resuelta. Esa vieja discusión que tiene que ver con el compromiso del escritor.
el compromiso de la persona que se sienta a escribir para que una cantidad de lectores consuman o lean lo que escribe. Eso del compromiso llevó a muchos escritores, sobre todo, ¿no? Narradores y poetas de la década de los 60 para acá, a decirse cuál es el objeto de las obras que los autores mayores o menores lanzan al ruedo para que, los lectores lo consuman. Mucha gente de izquierda planteó desde los años 60 para acá, repito, la necesidad de que la escritura sirva para un ejercicio de militancia y de promoción de unas ideas que tienen que ver con la necesidad planetaria de involucrarse en dinámicas revolucionarias que confronten al capitalismo, al capital mundial. Hay muchos escritores de izquierda también que prefirieron decir que el único compromiso posible del escritor es con la palabra, ¿no? Con la escritura, y eso generó un debate no pocas veces amargo, ya que muchos escritores se refugiaron en una presunta, digamos, en una presunta neutralidad del hecho literario, ¿no? Del hecho escritural, y mientras escribían algunas cosas que no tenían, que parecían no reflejar nada en la realidad de su entorno, al final lo que terminaban revelando era la necesidad de evasión o la necesidad de ciertos escritores de llamarse de izquierda, pero manteniéndose al margen de los grandes conflictos de nuestra época. Yo quiero retomar ese punto porque, como les dije hace un momento, no creo que haya ejercicio inocente de la literatura y muchísimo menos del periodismo. Desde principios de este siglo, sobre todo los venezolanos, nos dimos cuenta, nos enteramos, vivimos en carne propia una confrontación durísima contra una realidad que en el siglo pasado no se veía tan clara. Y es que el periodismo no es un ejercicio, digamos, de equilibrio, ¿verdad? De ponerse en el centro exacto de un conflicto sin fijar posición, tomar elementos de lo que dice esta gente de aquí, tomar elementos de lo que dice esta otra gente de acá y asumir la posición de juez impoluto que no se salpica con la guerra que está ocurriendo alrededor y que sale ileso de todo porque digamos que su posición ante el mundo es no involucrarse, no tomar partido, no fijar posición. En Venezuela nos dimos cuenta de que eso es prácticamente imposible. En Venezuela es imposible en este momento, y creo que lo ha sido en todas las épocas, decir algo sobre lo que está ocurriendo sin decir cuál es tu punto de vista. Esto nos amarra a un punto clave, a un factor fundamental para ubicarnos en todo esto, y es cuál es tu punto de vista, cuál es tu perspectiva. En este vaporón que hay prendido alrededor de nosotros en Venezuela y en el planeta Tierra, tú tienes necesariamente que decir, ok, yo voy a ver todo este zaperocón involucrándome más o menos, pero desde este punto de vista, desde esta perspectiva, desde esta posición. Este es el terreno de batalla, ok, yo me voy en este terreno de batalla del que no es posible abstraerse, yo me voy a ubicar aquí, en este punto. Eso es necesario que el lector lo sepa, que el lector lo capte, que el lector se entere desde el primer round cuál es tu punto de vista, cuál es tu punto de partida, cuál es tu posición en el mundo, cuál es tu trinchera. Porque digamos, en una situación planetaria que está, digamos, claramente definida, ¿no? Como una guerra en la que hay unos poderes fácticos hegemónicos que quieren imponérsele al resto de la población, a la inmensa mayoría de la población. Y por otro lado, la posición de unos ciudadanos que quieren oponerse a esos poderes fácticos porque creen en un mundo multipolar.
Tú tienes necesariamente que decir si estás del lado de allá o estás del lado de acá, como decía Joselo en los años 70, o eres molusco o eres marisco. No puedes pretender ejercer la escritura, mucho menos en un ámbito tan crucial como el de la crónica periodística, y pretender que tú le vas a pasar por el medio de esa guerra sin ser salpicado. Así que, puestos en esa situación, quiero ir hacia el objetivo, ¿no? La intención del cronista al escribir. Me interesa, sobre todo, que profundicemos en el hecho de que en Venezuela ocurren cosas de las que es imposible abstraerse y que, por cierto, en el año 2006 tuvo lugar digamos que un momento de quiebre, ¿no? Un punto de ruptura, un momento en que la crónica hecha por el pueblo, ¿no?, tuvo, digamos que un Big Bang interesantísimo. Quiero que tomemos nota de ese dato porque también lo vamos a desarrollar y lo vamos a tener presente a lo largo de estas conversas. En el año 2006, creo que un año antes, no sé si ustedes lo recuerdan, el comandante Hugo Chávez nos propuso a los venezolanos reorganizarnos en sociedad de determinada manera. Nos propuso que nos organizáramos en consejos comunales. Ustedes deben recordar ese momento, o por lo menos los efectos de que tuvieron lugar a partir de esa convocatoria. A partir del año 2005, los venezolanos comenzamos a agruparnos en consejos comunales para ejercer algunas cosas que tienen que ver con la administración, con la legislación de cosas que tienen que ver con las comunidades en las que vivimos. Y no sé si ustedes recuerdan que para poder registrar un consejo comunal en los inicios de este experimento o de esta experiencia, era necesario que las comunidades hicieran un ejercicio de historia local. Es decir, para registrar un consejo comunal, las personas integrantes de esas instancias tenían que acudir a los habitantes más longevos, más antiguos de la comunidad, para que contaran cómo fue que participaron o cómo les contaron que había sido la fundación de esas comunidades. Eso parece un evento burocrático más, pero eso en realidad detonó una fiebre maravillosa en casi todas las comunidades de Venezuela por la reconstrucción histórica de su entorno, digamos que por la reconstrucción de la historia más local, más cercana que tiene la gente alrededor. ¿Por qué me quiero referir a ese momento? Bueno, porque desde hace un tiempo para acá, más o menos desde esos años para acá, están proliferando o proliferaron en Venezuela una cantidad de señores historiadores locales que hasta ese momento no sabía que lo eran. ¿Y por qué quiero introducir este tema acá en un diplomado o en una parte del diplomado que tiene que ver con la crónica? Bueno, porque digamos que mucha información que antes solo se transmitía de boca a boca, ¿no?, de manera oral, de pronto el chavismo lo convirtió en requisito para el registro de las comunidades en consejos comunales. Y esto propició la escritura de una enorme cantidad de historias locales escritas por personas que hasta este momento siguen permaneciendo anónimas, pero que tienen una autoría. El Perro y la Rana y el Ministerio de la Cultura, y si mal no recuerdo, la Misión Cultura, promovió desde la red de imprentas regionales la publicación de varias de estas memorias. Entonces, prácticamente no hay comunidad de Venezuela que no tenga publicada su pequeña microhistoria, su pequeña historia local. Y las personas encargadas de redactar esos materiales, de producir estos folletos, son historiadores que andan por ahí desperdigados. Muchos de ellos seguramente habrán muerto sin que se les reconozca, digamos, nacionalmente el tremendo valor de sus ejercicios.
Y yo quisiera que retomáramos ese, digamos, no solo la revisión, sino el ejercicio de reencontrarnos como pueblo, ¿verdad? Como localidad, como entorno familiar y como observadores personales de las cosas que van ocurriendo alrededor, porque en eso va a consistir nuestro ejercicio. Vamos a hacer ejercicios de la crónica y nos vamos a meter en unas honduras que problematizan o complejizan un poco lo que decía Juan Villoro hace un rato, y mejor dicho, lo que Juan Villoro dice y que nosotros vamos a leer en este texto que acabo de proponerles y que vamos a ir profundizando a lo largo del diplomado. Es decir, nosotros no solo vamos a considerar crónica, digamos, esa cuestión canónica de la crónica histórica, ¿verdad? No solo vamos a considerar crónica lo que es la crónica periodística propiamente dicha, sino que vamos a meter otra cuchara en esa sopa. Vamos a meter el tema historias locales, el tema del género testimonial en este asunto. ¿Cómo hacemos que ensamblen todas esas piezas dentro de lo que se conoce canónicamente como crónica? Vamos a hacer esos ejercicios, van a ser ejercicios prácticos. Poco a poco iremos avanzando de la mano de Juan Villoro en el cómo y en el por qué algunas cosas merecen ser llamadas crónicas y otras cosas necesariamente no. Bueno, de modo que de la crónica me seduce, digamos que el carácter de registro actual de lo que vamos construyendo como sociedad. Me interesa el punto de vista de las personas que se instalan a escribir crónicas, no para seguir fortaleciendo esto que llaman la gran historia nacional, la epopeya digamos, de las historias nacionales o de las historias latinoamericanas, de la confrontación mundial, aunque ese tema nos interesa bastante. Me interesa más el registro mínimo, más cercano de cómo el cronista va detallando las cosas que va absorbiendo, las cosas que va observando en su entorno más inmediato, porque incluso esos registros que parecieran ser muy íntimos, digamos, algunos lo llamarán insignificantes porque ¿qué le puede interesar a un habitante de París o de Nueva York lo que un tipo está haciendo en el Guarataro o en Caracas? Pues bien, el punto de vista, la forma de contar de ese sujeto que vive en el Guarataro, en Caracas, es un ejercicio de recopilación de un fragmento de humanidad que es esa comunidad del Guarataro. Tiene importancia porque ese sujeto es una partícula móvil que así como observa digamos que la ocurrencia de su entorno más cotidiano, es un caballero o una persona que va por el mundo llevándose esas impresiones que recogió en el Guarataro y se va impregnando de otras realidades para devolverse al Guarataro a contarlas o después para ir armando un gran conglomerado histórico que es lo que va a ser su obra a fin de cuentas. He tenido la suerte, por cierto, de ser jurado de varios concursos de narrativa y de testimonio últimamente. En los últimos 5 años me han convocado a varios certámenes y me he tropezado con una peculiaridad que sigo creyendo, que es producto de aquel Big Bang del año 2005-2006. Y tiene que ver con lo siguiente. Hay muchas personas que participan en los concursos de novela y de cuentos, en los concursos de narrativa, y se presentan con textos que en realidad no son ni novelas ni cuentos, sino testimonios, ¿no? El género testimonial da para mucho, pero no sé si por cierta ambigüedad en las bases o por cierta ambigüedad en lo que le hemos dicho a la gente que es un cuento, que es una novela y que es una crónica y que es un testimonio, entonces la gente termina enviando a concurso unos textos que de suyo, esto lo hemos concluido los miembros del jurado muchas veces, no tienen valor literario,
¿Por qué no tienen valor literario? Bueno, porque no cumplen con ciertos requisitos que tienen que ver casi siempre con la belleza, ¿no? Con la estética, con la forma de narrar, que no siempre es hermosa, no siempre esos testimonios se escriben con la suficiente destreza, pero tienen un enorme valor documental porque cada una de esas historias es el registro de pequeñas historias que se están perdiendo en el olvido o que se perderían en el olvido de no ser por esos señores testimoniantes. Es decir, a veces llegan a un concurso de novela, a un concurso de novela o de cuento o de narrativa, unos textos que tienen que ver con la vida de las abuelas. Me ha sorprendido mucho que la gente está muy interesada en contarnos cómo era que vivían sus abuelas y qué era lo que hacían esas personas para sobrevivir. Esas señoras que estaban por lo general esclavizadas en su casa, pero esas señoras esclavizadas en sus casas, olvidadas por el tiempo porque a la gran historia no les interesan, nuestras abuelas, esas señoras tenían una forma de hacer arepas, esas señoras tenían unas formas gastronómicas o manejaban unas formas gastronómicas, una forma de criar a los muchachos, una forma de comunicar valores, ¿no? A la gente, que si tú agarras esos fragmentos y lo vas juntando, ahí lo que tienes es ni más ni menos la reconstrucción de un país previo al secuestro masivo de ciudadanos en ciudades industriales en Venezuela. El registro de lo que hacían nuestras abuelas es, digamos, que un compendio de historias que nos retrotraen a un momento al que deberíamos volver, que es un momento en que nosotros nos reafirmamos como país en frente a la pretensión capitalista de secuestrarnos masivamente en estos campos de concentración que son las ciudades industriales, y las claves de esa hazaña histórica que tenemos pendiente se encuentra en las cosas que hacían nuestros viejos antes para resolver la gastronomía, para resolver el vestido, para resolver la forma de construir la casa, para resolver la forma de educar o formar a los muchachos en principios y valores, ¿no? Ese es un registro importantísimo. Nunca hemos premiado una novela con esas características, pero siempre le dejamos recomendaciones a las editoriales que abran o le presten un poco más de atención a ese género, al género testimonial, porque como les decía hace un rato, nadie se sienta a escribir sin una intención y por lo general sin una cochina intención entre ceja y ceja. Todo el mundo se sienta a escribir porque quiere comunicar una cosa. La escritura no es un fin en sí mismo, ¿no? Estoy hablando del periodismo y estoy hablando de la narrativa. Nadie se sienta a escribir, o mejor dicho, aunque haya personas que se sientan a escribir para obtener reconocimiento, para que le den palmaditas en el hombro y para que la gente diga, oye, qué bonito escribes, qué chévere tu prosa, a pesar de que hay gente así. La realidad es que en todas partes del mundo los profesionales de la escritura, sobre todo los profesionales del periodismo, han llevado a la crónica a unos altísimos niveles de excelencia, y esa crónica que están escribiendo, sobre todo contra nosotros los venezolanos, tienen una fea intención, que es mostrar una realidad deformada, una realidad en la cual Venezuela es un país lleno de zombies, ¿no? Venezuela, según las crónicas venezolanas que ganan premios en el exterior, es un país del que la gente está huyendo masivamente, cosa con la que yo hubiera estado de acuerdo en un año espantoso como el 2016, por ejemplo. Pero ahora, en estos años, sabemos que la situación está cambiando. Ya no digamos que Venezuela, ¿cómo es que dicen ahora que Venezuela mejoró, que Venezuela se recuperó definitivamente? Eso tampoco es verdad. Pero que en el exterior, fuera de Venezuela, se sigue insistiendo en que nosotros somos un país destruido o en proceso de destrucción, esa es una narrativa que tiene público. Esa es una narrativa con la que muchos escritores, periodistas y cronistas se están llenando de desprestigio y de dinero por allá afuera.
Nuestra intención, creo, les propongo y se lo propongo como ejercicio para que lo debatamos, si quieren, no para que me compren esa posición, sino para que la debatamos. Creo que nuestra misión como hacedores de la crónica de este momento es hacer un registro fiel, exacto, de lo que está ocurriendo en el país desde nuestro punto de vista, pero echando mano de un factor que no debemos olvidar los escribidores de crónica, que es el apego a la realidad de las cosas investigadas. Nosotros tenemos la obligación de hacer una investigación mínima, incluso cuando vayamos a hacer una crónica que parezca un divertimento. Nosotros tenemos, digamos, la misión y la obligación de hacer alguna investigación mínima, documental, trabajo de campo, digamos que recopilación de testimonios orales para construir nuestras cosas, nuestros textos en clave de crónica. En la próxima sesión hablaremos entonces de algunos trabajos que han hecho algunos compañeros en clave de crónica, publicadas o no, y quisiera que fuéramos también preparándonos para el momento en que nos reuniremos de manera virtual, hacer el análisis de esos textos, el análisis de algunas canciones y el análisis de algunos análisis que se han hecho por ahí, porque muchos textos como el de Juan Villoro son al mismo tiempo crónica y análisis de la crónica. Buenos días o buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión.